Hola, sean todos bienvenidos a la clase número 2 del curso Química Orgánica Aplicada. En esta clase vamos a empezar a ver uno de los compuestos más abundantes en cuanto a los compuestos orgánicos, que son los hidrocarburos. ¿Sí? Vamos a empezar a nombrarlos, qué reacciones podemos realizar en el laboratorio para poderlos obtener, qué fuentes tenemos para los diferentes tipos de hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos constituidos exclusivamente por carbono e hidrógeno. Entre los átomos de carbono pueden existir enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples. Constituyen el esqueleto de las moléculas orgánicas y podemos clasificar a estos hidrocarburos en dos grandes grupos. Cuando hablamos de hidrocarburos, lo que tenemos que tener en cuenta es que son compuestos orgánicos formados por carbonos e hidrógeno. Se puede añadir otro elemento como un, su- se puede añadir otro elemento como un elemento, por ejemplo, puede ser un flúor, puede ser un cloro, puede ser un bromo, ¿sí? Que forme parte de la estructura de un hidrocarburo, pero un hidrocarburo es simplemente eso, la combinación de carbonos e hidrógenos. Los hidrocarburos pueden tener, como acá lo dice, enlaces sencillos, enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triple entre cada átomo de carbono. Esto ocurre debido al tipo de hibridación que puedan tener los átomos de carbono en esas moléculas, siendo aquellos enlaces simples, siendo aquellos enlaces, siendo aquellos enlaces simples denominados enlaces del tipo sp3, los enlaces dobles que van a tener hibridación del tipo sp2 y los enlaces triples que van a tener hibridación del tipo sp3. Los enlaces simples, los hidrocarburos que presentan enlaces simples, se llaman alcanos. Los de enlace doble se llaman alquenos y de los enlaces triples se llaman alquinos. Los hidrocarburos constituyen el esqueleto de las moléculas orgánicas. Es decir, que a partir de los hidrocarburos, nosotros si sabemos eh, nombrar hidrocarburos, vamos a saber nombrar los otros tipos de compuestos orgánicos, porque lo que tienen los hidrocarburos es que presentan grupos funcionales, ¿sí? Sencillos. Por ejemplo, en un alcano no tenemos grupo funcional más importante porque son todos enlaces simples. En un alqueno, el grupo principal o el grupo funcional más importante es el doble enlace y en un alquino es el triple enlace. Yo puedo diferenciar o puedo clasificar a los hidrocarburos en dos tipos: los hidrocarburos del tipo alifáticos y los hidrocarburos del tipo aromático. Los hidrocarburos son compuestos formados, como habíamos dicho, exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno. ¿Cómo se obtienen estos compuestos? Se obtienen a partir del petróleo o gas natural mediante una destilación fraccionada. También se lo puede obtener por descomposición de la materia orgánica. Y tenemos dos grandes grupos: los hidrocarburos alifáticos y aromáticos. En los hidrocarburos alifáticos son aquellos compuestos orgánicos que no derivan del benceno, ¿sí? En este caso, el benceno, cuya fórmula molecular es carbono 6, hidrógeno 6, vamos a ver un poquitito más adelante cuando veamos este tipo de compuestos. Entonces, los hidrocarburos alifáticos son aquellos compuestos orgánicos, aquellos hidrocarburos que no son derivados del benceno. Están formados por átomos de carbono e hidrógeno, formando cadenas las cuales pueden ser abiertas o cerradas. En los hidrocarburos alifáticos, que vamos a ver ahora, pueden ser de cadenas lineales, sencillas, cadenas cíclicas, pueden ser saturados o insaturados. Cuando hablamos de hidrocarburos alifáticos, los hidrocarburos alifáticos son aquellos, ¿sí?, que podemos tener, por ejemplo, los alcanos, los alquenos,
los alquinos, los cicloalcanos, los cicloalquenos, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos observar la clasificación de los hidrocarburos del tipo alifático, que a su vez la podemos distinguir, la podemos clasificar en subramas. Por ejemplo, un hidrocarburo alifático puede ser saturado. Aquellos hidrocarburos saturados son aquellos hidrocarburos que tienen cadenas lineales, que son los alcanos y los ciclos alcanos, ¿sí? Un alcano puede ser, por ejemplo, el metano, el etano, el propano, el butano, pentano. Y después tenemos los hidrocarburos alifáticos no saturados o insaturados, según la bibliografía, que pueden ser los alquenos, los cicloalquenos, los alquinos, ¿sí? De triples enlaces. Entonces, hablar de hidrocarburos alifáticos nos subdivide a ese grupo en hidrocarburos saturados o hidrocarburos insaturados o no saturados. Los hidrocarburos saturados, que es lo que vamos a ver ahora, son aquellos que se denominan alcanos, ¿sí? Estos alcanos pueden tener cadenas lineales, pueden tener cadenas ramificadas, como así también pueden tener cadenas cíclicas o cerradas, dando lugar a los ciclos alcanos. Un alcano se caracteriza principalmente porque tiene enlaces simples entre la unión de cada átomo de carbono. Presenta enlaces simples, presenta un tipo de vibración del tipo sp3, tienen una estructura tetraédrica, ¿sí? Tienen una estructura tetraédrica con un ángulo con un ángulo de enlace de 109,28 o 109,5 grados, no presentan enlaces P libres en sus moléculas y se denominan también parafinas. Los alcanos se los denominan parafinas porque son muy poco reactivos. Van a ser muy poco reactivos porque no tienen en su estructura electrones libres, no tienen electrones desapareados para que esa estructura o esa molécula pueda ser reactiva. Se necesitan condiciones de laboratorio extremas para poder realizar una reacción, ya sea de obtención de un alcano o para hacer reaccionar un alcano. ¿Bien? Las condiciones que se dan en el laboratorio para poder hacer reaccionar un alcano son condiciones extremas. Por eso se los denominan parafinas. Son pocas las reacciones que puede tener un alcano, que la vamos a ver ahora. Bueno, acá como podemos decir, tenemos los alcanos que pueden ser los hidrocarburos. Por ejemplo, acá tenemos un hidrocarburo, fíjense que los enlaces son sencillos. Este es un hidrocarburo llamado alcano, que es un alcano de ramificaciones, porque fíjense que ese compuesto a su vez se va ramificando, va teniendo como especie de ramas, que hace que la estructura cambie. Acá tenemos un ejemplo de un alqueno donde el principal componente de un alqueno es su doble enlace. Acá tenemos un alquino cuyo principal componente es el triple enlace. Y acá tenemos los ciclos, que pueden ser los ciclos alcanos, como se representa acá, o podemos representarlo de esta forma, como estructuras anilladas cerradas, en donde yo sé que en cada una de las puntas que forma esa figura hay un carbono, ¿sí? Para no copiar la estructura de esa semi desarrollada de esta forma, lo que hacemos directamente es copiar la forma del ciclo. Ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano, ciclo hexano. En este caso, esta es la representación de un ciclo hexano. Y acá tenemos otro hidrocarburo de estructura anillada o cíclica, que en este caso es un cicloalqueno. Esta linita que está acá representa lo que sería el doble enlace, por eso es un cicloalqueno. Y después tenemos los hidrocarburos del tipo aromático.
Los hidrocarburos del tipo aromático o todos aquellos hidrocarburos que provienen, que son derivados del benceno, cuya fórmula molecular es carbono 6, hidrógeno 6, le confieren unas propiedades características, ¿sí?, a esa molécula. Los hidrocarburos aromáticos son aquellos hidrocarburos que en su estructura, como por ejemplo podemos ver acá el benceno, acá tenemos la fórmula, tenemos la estructura de nuestro benceno. Este benceno es un hidrocarburo cíclico, ¿bien? Es un hidrocarburo cíclico de 6 átomos de carbono que en su interior tiene 3 enlaces dobles, o sea que tiene una hibridación del tipo sp2. Es una estructura cíclica, tiene hibridación del tipo sp2 y es considerado un compuesto aromático. En la primera, en el primer dibujo que tenemos, la fórmula del benceno le corresponde con una estructura cíclica con dobles enlaces alternados. O sea, la estructura del benceno es una estructura cíclica donde los dobles enlaces están alternados. Por ejemplo, acá tenemos el doble enlace, acá no tenemos nada, acá tenemos doble enlace, acá no tenemos nada, acá tenemos el doble enlace y así. Este compuesto puede tiene la particularidad que estos dobles enlaces pueden ir cambiando de posición, ¿sí? Realmente todos los enlaces son iguales e intermedios entre uno doble y uno sencillo. Los dobles enlaces están deslocalizados. Es decir, que esta molécula, ¿sí?, si yo tengo, por ejemplo, esta molécula puede cambiar los dobles enlaces. Por ejemplo, si antes la teníamos acá, la podemos tener ahora. Al doble enlace lo podemos tener aquí, ¿sí? Lo podemos tener aquí y lo podemos tener acá. Fíjense en que esta molécula, en comparación de esta, ha cambiado de posición los dobles enlaces. Bien, ha cambiado de posición los dobles enlaces. La equivalencia de todos los enlaces se indican con una circunferencia en el interior del anillo. Es decir, qué me está diciendo este dibujo? Este dibujo me está diciendo que la estructura del benceno, al tener esta estructura cíclica cerrada, permite que esos dobles enlaces se vayan alternando conforme pasa el tiempo. Es decir, que yo puedo encontrar, ¿sí?, yo la puedo encontrar a la molécula, ¿sí?, yo la puedo encontrar a la molécula, ya sea de la primera forma o de la segunda forma que tenemos ahí. Bien, acá yo ya les representé cómo van variando, cómo varían los dobles enlaces. Fíjense, la primera con relación a la segunda, fueron cambiando de posición los dobles enlaces. Esto significa que la molécula presenta una resonancia. Hablar de resonancia significa que la molécula es altamente reactiva debido a la nube electrónica que contiene esa molécula, la nube electrónica que está en constante movimiento. Es decir, que yo no puedo predecir a simple vista que el benceno va a estar de esta forma o va a estar de esta forma. Entonces, para simplificar eso, se le agrega al ciclo, se le agrega una redondelita. Para simplificar, se le agrega a este ciclo, al benceno, se le agrega un circulito adentro, indicando que la estructura de ese compuesto aromático, la estructura del benceno, puede estar o de esta forma, de la primera, o de la otra forma, de la segunda. O también puede coexistir que esté las dos al mismo tiempo, ¿sí? O sea que se esté moviendo ese doble enlace debido a la resonancia que presenta dicha molécula. ¿Ok? Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante con mayor detalle en el tema de hidrocarburos aromáticos. Bien. Vamos a ver ahora en esta clase exclusivamente de los alcanos. Vamos a describir los alcanos, las características principales, tanto física, química, que van a tener y sus reacciones químicas.
Los alcanos tienen baja reactividad, la más baja entre los compuestos orgánicos. De ahí surge su nombre en latín, parafinas, que significa, ¿sí?, muy pequeño y poca reactividad. La fórmula general de un hidrocarburo del tipo alcano es CnH2n más 2 en la fórmula general de los hidrocarburos, siendo N el número de átomos de carbono que vamos a poder tener. Solo presentan enlaces del tipo pi, bien, perdón, solo presentan enlaces del tipo sigma, ¿sí? Solo presentan enlaces del tipo sigma. ¿Por qué no enlaces del tipo pi? Y porque para formar enlaces del tipo pi, nosotros sabemos que esos tipos de enlaces se producen por solapamiento lateral de los orbitales p libres que tiene la molécula. Acá un alcano no tiene orbitales p libres. Por lo tanto, me presentaría enlaces del tipo sigma. Y sabemos que los enlaces del tipo sigma son enlaces fuertes. Si solo se diferencia en una cantidad, por ejemplo, de carbono, hidrógeno 2, son compuestos de una serie homóloga. Ya vamos a ver. Pueden tener múltiples isómeros estructurales. Entonces, para simplificar, un alcano tiene baja reactividad, la más baja entre los compuestos, lo que hace que estos compuestos orgánicos sean difíciles de reaccionar. Reaccionan en un laboratorio, pero bajo ciertas condiciones extremas que vamos a poder tener. Su fórmula general es CnH2n más 2, siendo N el número de átomos de carbono, presentan enlaces del tipo sigma y pueden tener múltiples isómeros estructurales. Bien, hablar de isómeros, un isómero es un compuesto orgánico que tiene la misma cantidad de átomos, tiene la misma masa, pero que representan estructuras diferentes. Ya lo vamos a ver. Hablar de los alcanos. Sabemos que los hidrocarburos saturados de cadena lineal tienen la siguiente fórmula: CnH2n más 2. Solo tienen enlace simple, pueden ser de cadena lineal o presentar ramificaciones laterales. En una cadena carbonada podemos identificar carbonos ya sea primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Cuando nosotros hablamos de compuestos orgánicos, podemos clasificar a los carbonos como carbonos primarios, secundarios y terciarios. ¿Por qué es importante darle la clasificación? Porque a partir de estos carbonos yo voy a poder simplificar, voy a poder deducir qué tipo de compuesto voy a obtener a la hora de hacer una reacción química en el laboratorio, teniendo en cuenta los tipos de carbonos que vamos a tener. Yo tengo, por ejemplo, un carbono primario. Por ejemplo, este. Un carbono primario es aquel carbono que está unido directamente a un solo átomo de carbono. Por ejemplo, este carbono es un carbono primario y está unido a un solo átomo de carbono, o tiene como vecino a un solo átomo de carbono. Ese es un carbono primario en orgánica. Después tenemos los carbonos secundarios. Por ejemplo, este caso es un carbono secundario. El carbono secundario está unido a dos átomos de carbono. Este carbono está unido a este átomo de carbono y a ese átomo de carbono. Por eso es un carbono secundario. Está unido a dos o tiene como vecino a dos átomos de carbono. Después tenemos el carbono terciario. El carbono terciario, que es este, por ejemplo, está unido a tres átomos de carbono. Está unido a este, está unido a este y está unido a este. Bien, tiene como vecino a tres átomos de carbono. Por eso se llama carbono terciario. Y por último tenemos un carbono cuaternario. Un carbono cuaternario, como es en el caso de este carbono, está unido a este carbono, a este
a este y a este. Está unido directamente a 4 átomos de carbono o tiene como vecino a 4 carbonos. Entonces tenemos un carbono cuaternario. Bien, tenemos la clasificación de los diferentes tipos de carbono. A partir de los tipos de carbono que yo puedo tener, también puedo clasificar los tipos de hidrógenos que va a presentar la molécula orgánica. Clasificarlos como hidrógenos primarios, hidrógenos secundarios e hidrógenos terciarios. Bien, un hidrógeno primario es aquel hidrógeno que está unido a un carbono primario. Por ejemplo, este hidrógeno es un hidrógeno primario porque está unido a un carbono primario. Este hidrógeno que tenemos acá es un hidrógeno secundario porque está unido a un carbono secundario. Y este hidrógeno es un hidrógeno terciario porque está unido a un carbono terciario. Bien, tenemos ahí la clasificación de los hidrógenos como primarios, secundarios y terciarios. ¿Por qué necesito conocer la clasificación de los hidrógenos en la molécula orgánica? Porque cuando veamos reacciones químicas, vamos a estudiar el mecanismo de reacción, vamos a ver qué es más factible que un compuesto a la hora de adherirse a la molécula, qué es lo que más fácil reemplazará a un hidrógeno terciario, a un secundario o a un primario. Bien, entonces ahí, acuérdense, clasificaciones de carbono y de hidrógeno. Ahora vamos a ver las nomenclaturas de los alcanos, que también me sirve para después nombrar los otros tipos de compuestos. Los hidrocarburos de cadena lineal se nombran con un prefijo que indica el número de átomos de carbono de la cadena principal y la terminación ano, característica de los hidrocarburos saturados. Los primeros términos de la serie, hasta los 4 átomos de carbono, reciben nombres especiales. Cuando hablamos de nomenclatura de alcanos, tenemos que tener en cuenta la cadena lineal, que es la que le va a dar el nombre a nuestro compuesto orgánico. ¿Bien? Tener en cuenta la cadena lineal y tener en cuenta la cantidad de átomos que tiene esa cadena, ¿sí? En el cual, a partir del carbono 5 ya puedo utilizar los prefijos penta, como en una nomenclatura sistemática o por atomicidad. Penta, hexa, hepta, octa, nona, deca. ¿Bien? Y así sucesivamente, y darle la terminación ano a los alcanos. Los primeros términos de la serie, hasta 4 átomos de carbono, son compuestos especiales. Por ejemplo, el primer alcano que nos aparece a nosotros, tenemos ahí las series, tenemos ahí la representación de los hidrocarburos, de los alcanos. Fíjense que siempre yo tengo que cumplir que el carbono sea tetravalente, es decir, que esté unido a 4 grupos iguales o distintos. Acá, por ejemplo, el primer alcano que me aparece se llama metano. Fíjense que el carbono, en este caso, está unido a 4 átomos de hidrógeno. Se va a llamar metano. El primer alcano se llama metano. El segundo, que es este, CH3, se llama etano. El tercero, que es este, se llama propano. El cuarto se va a llamar butano. Y a partir del quinto ya se va a llamar pentano, hexano, heptano, octano, nonano y decano. Un conjunto de compuestos que, teniendo el mismo grupo funcional, cada uno de ellos se diferencia de la anterior en que posee un grupo CH2 extra, que constituye una serie homóloga. ¿Qué quiere decir? Que yo para añadir, para hacerla más grande a estas cadenas, lo único que hago es agregar en el medio un CH2. Por ejemplo, acá tengo el hexano, yo agrego acá dentro de la molécula, agrego un CH2
y en los extremos lo sigo manteniendo con 11H3. Entonces ahí formé el hidrocarburo de 7 átomos de carbono que se va a llamar heptano. Bien, entonces fíjense en cómo va creciendo la serie homóloga, como les llaman algunos, cómo va creciendo la cadena carbonada cuando yo le voy añadiendo al medio o dentro de la molécula un grupo CH2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos los primeros 4 alcanos, llevan nombres específicos: metano, etano, propano y butano. Y a partir de ahí ya tengo que tener en cuenta la cantidad de átomos de carbonos que vamos a tener, ¿sí? Para 5 será pentano, para 6 será hexano y así sucesivamente. A partir de los hidrocarburos podemos obtener lo que se conocen como radicales alquílicos, que se van a producir por pérdida de un hidrógeno, o sea, que lo dejan libre. Los radicales de alquilo, o los radicales alquílicos, le dicen algunos, se nombran igual que los hidrocarburos de los que derivan, cambiando la terminación ano por il o hilo. Por ejemplo, si yo al metano le saco un hidrógeno, me queda este compuesto, CH3. Este es un radical alquílico que se llama metil o metilo. Por lo general lo conocemos como metil, un radical alquílico metil. Se lo nombra de esa forma porque los radicales alquílicos son aquellos radicales que no forman parte de la cadena principal a la hora de nombrar un compuesto orgánico. Por eso se le conoce como radicales alquílico o como un sustituyente. Si al etano le sacamos un hidrógeno, acuérdense que el etano era CH3, sacamos un hidrógeno, acá me queda 2. Este radical alquílico se llama etil o etilo. Y así sucesivamente. Si al propano, que su fórmula semidesarrollada era CH3, CH2, CH3, le sacamos un hidrógeno quedando acá un 2. Este radical se llama radical propil o propilo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos el butano, cuya fórmula semidesarrollada era CH3, CH2, CH2, CH3. Si le sacamos un hidrógeno, acá me queda CH2. Este radical alquílico se llama butil o butilo. Después tenemos otro tipo de radicales que pueden aparecer en las ramificaciones de las cadenas carbonadas, que es, por ejemplo, este radical. Este radical es el radical que se llama isopropil, ¿sí? Se llama isopropil porque iso proviene de la palabra igual, la molécula es simétrica. Si yo me pongo a fijar y trazo acá un plano de referencia, la molécula es simétrica tanto a la derecha como para la izquierda, o como para arriba o como para abajo. Ese radical se llama isopropil, ¿bien? Propil, ¿por qué? Porque tiene la misma cantidad de átomos de carbono que el sustituyente propil, pero al estar dispuestos de otra forma espacialmente ya se llamaría isopropil. ¿Bien? Entonces acá tenemos un radical que se llama isopropil y acá tenemos un radical, este radical que se llama isobutil. También se va a llamar isobutil porque la estructura es simétrica y aparte está formada por 4 átomos de carbono. O sea, esto a simple vista es el radical alquílico butil, pero al estar dispuestos en otro orden, se llama isobutil. Entonces, es importante que ustedes sepan reconocer los radicales alquílicos porque puede aparecer en una cadena carbonada y lo tenemos que nombrar. Otros radicales alquílicos que podemos citar, a ver si tenemos, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver. También tenemos a los grupos alquilos, que con frecuencia son sustituyentes en las cadenas principales. Estos grupos se derivan de eliminar un átomo de hidrógeno de un alcano y su nombre se forma reemplazando la palabra ano por la palabra hilo. Algunos de estos son, bueno, acá tenemos los radicales, el metil, el etil, propil, butil, pentil, exil, ¿sí?
Entonces acuérdense que en un radical alquílico se produce por la sustitución de un hidrógeno del alcano principal y le damos la terminación il. Metil, propil, butil, pentil y hexil. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta simplificación, esto significa que en vez de colocar 3 veces el CH2 acá, en vez de colocar 3 veces CH2 directamente lo podemos hacer más chica a la expresión y poner, por ejemplo, acá un 3. Acá lo mismo, para no volver a copiar 4 veces el CH2, lo ponemos entre paréntesis y ponemos que hay 4 de eso, ¿sí? 4 de esto más 1 más 2 son 6, entonces estamos hablando de un hexano. Bueno, acá tenemos otro tipo de radicales alquílicos. Tenemos el isopropil, tenemos el isobutilo o el isobutil, que es lo mismo. Tenemos el terbutilo o el terbutil, que es este. ¿Sí? Este es el terbutil. Le decimos terbutil, ¿por qué? Porque su estructura forma como una especie de T. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos el carbono principal, entonces se nos da como una especie de T. Entonces se llama terbutil y ahí estamos hablando de el butilo o el butil que dispuesto en forma diferente ya sería un tipo de radical alquílico diferente. Tenemos el sec-butil, ¿sí? Tenemos este que es el sec-butil o el sec-butilo. Tenemos el isopentil, que es este. Y tenemos el neopentil o neopentilo, ¿sí? Entonces, recuerden que tenemos otro tipo de compuestos, otro tipo de radicales que no suelen ser únicamente por sustitución de un átomo de hidrógeno del alcano principal, sino que también a su vez estos radicales alquílicos pueden tomar diferentes formas y llamarse de formas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, el butil podemos tener el isobutil, el secbutil o el terbutil. Depende de cómo están ordenados los átomos de carbono, le dan la forma y le dan el nombre a mi radical o a mi sustituyente. Ahora, vamos a practicar cómo se nombran los compuestos, cómo se nombran ya sea no solamente los compuestos alcanos, sino también todos los compuestos orgánicos en general. Para nombrar hidrocarburos se aplican los siguientes criterios. Primero, ¿sí? Esto es válido ya sea para hidrocarburos como para cualquier compuesto orgánico. Lo primero que se debe hacer es elegir la cadena principal. ¿Sí? La cadena principal es la cadena que es la más larga, la que tenga mayor número de sustituciones y la que tenga los localizadores más bajos. Nos dice por teoría. Yo les diría que el primer paso es elegir la cadena principal, que es la que le da el nombre al compuesto. Nuestra cadena principal es la cadena más larga, es la sustitución más larga de carbonos que yo puedo encontrar en la molécula. Entonces, si yo puedo identificar esta cadena principal, es la que le dará el nombre a nuestro compuesto. Como segundo paso, numerar la cadena principal, comenzando por el extremo más próximo a un sustituyente. Si ambos extremos equidistan el primer sustituyente, proseguir con el segundo hasta nombrar la primera diferencia. Nombrar los sustituyentes por orden alfabético y nombrar la cadena principal. Bien, tenemos los pasos ahí para nombrar los compuestos. Primero elegimos la cadena principal más larga, que es la sucesión de átomos de carbono más larga que pueda encontrar. Como segundo paso voy a numerar los átomos de carbono, ¿sí? Voy a numerar los átomos de carbono de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El orden, ¿sí? El orden ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha estará delimitado por los sustituyentes que posea esa cadena principal. Yo lo que tengo que hacer es siempre los, numerar los átomos de carbono de tal forma que los sustituyentes estén en la menor posición posible. ¿Ok? Como tercer paso, nombramos los sustituyentes que son aquellos
elementos o compuestos que no forman parte de la cadena principal, la nombramos en forma alfabética, colocamos en qué orden, en qué carbono se encuentran y después al último vamos a nombrar la cadena principal. Después tenemos, ya hemos hablado de los hidrocarburos alcanos lineales o ramificados y también podemos tener los hidrocarburos cíclicos, que son los ciclos alcanos. Los ciclos alcanos se producen por el solapamiento entre cada átomo de carbono dando estructuras anilladas cerradas, siendo el primero de ellos el ciclo propano. El ciclo propano, el ciclo butano, el ciclo octano, el ciclo hexano, el ciclo pentano, entre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque los ciclos son estructuras anilladas, ¿sí? Sencillas, teniendo acá los diferentes tipos de hidrocarburos cíclicos que se llaman cicloalcanos. Estamos viendo alcanos. Bueno, y llegamos, bueno, seguimos con la definición de estos compuestos, ¿sí? Sabemos que los alcanos tienen cadenas simples entre cada átomo de carbono, presentan nivelación del tipo sp3 con un ángulo de separación de 109.28, de 109.5, que presentan una estructura tetraédrica, ¿sí? Espacial, y que su fórmula general es CnH2n más 2, siendo n el número de átomos de carbono que vamos a tener. Por ejemplo, esto me sirve a mí para saber identificar la fórmula molecular de un hidrocarburo alcano. Por ejemplo, siendo n el número de átomos de carbono. Si n es igual a 3, entonces tengo acá carbono 3, y digo, 3 por 2 son 6, más 2 son 8. Entonces acá tengo la fórmula molecular del alcano de 3 átomos de carbono, que es el propano. Tiene 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Para eso me sirve la estructura general, que yo a partir de su fórmula molecular, utilizando la fórmula de los alcanos, pueda deducir si será un alcano, si será un alqueno o si será un alquino. ¿Por qué es importante la fórmula general? Porque cuando a mí me dan la fórmula molecular, yo no puedo diferenciar, ¿sí? Por ejemplo, si me dan esto así, carbono 3, hidrógeno 8, si yo no tengo práctica, es difícil que yo pueda decir que este compuesto es un alcano, es el propano. ¿Bien? ¿Por qué? Porque acá yo no puedo ver qué tipo de enlaces tiene, porque me dan la fórmula molecular. No puedo ver los tipos de enlaces, no puedo ver su forma de semi desarrollada para poder observar qué tipo de enlace es, cómo están dispuestos los carbonos para dar el nombre al compuesto. Entonces, hay una fórmula general que cumplen todos los alcanos, que es esta. Si cumple con esta fórmula general, entonces este compuesto puedo asegurar al 100% que es un alcano. Bueno, como habíamos dicho, los alcanos poseen enlaces sencillos carbono-carbono. Los carbonos tienen hibridación del tipo sp3, tienen su estructura tetraédrica con un ángulo de enlace de 109.28, 109.5. La principal fuente de alcano es el petróleo y el gas natural y derivado de la descomposición de la materia orgánica. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos, la cual es necesaria refinar para obtener las diferentes o diferentes fracciones antes de usarse. Del petróleo, por ejemplo, se pueden sacar el gas natural, ¿sí? Que llamamos gas natural a aquellos alcanos que formen desde el carbono 1 hasta el carbono 4, la gasolina desde el carbono 5 al carbono 11, los querosén desde el carbono 11 hasta el carbono 14, el gasoleo, el gasoil del carbono 15 al carbono 25, aceites lubricantes y asfaltos o asfaltenos, aquellos alcanos que tengan su cadena principal mayor a 25 átomos de carbono. Cuando hablamos de alcanos, tenemos que también saber nombrar sus propiedades tanto físicas como químicas. Y una de las propiedades físicas es
su estado de agregación. Bien, el estado de agregación consiste en su cadena principal, en donde los primeros cuatro alcanos, el metano, etano, propano y butano, son gases, se encuentran en estado gaseoso. A partir del carbono 5, que es el pentano, hasta el carbono 17, son líquidos. Dentro de estos hidrocarburos entrarían lo que son las naftas. Y después del carbono 18 hasta mucho más arriba tenemos lo que son compuestos sólidos. Bien. Esas son las propiedades físicas. Depende de la cadena principal que me va a dar el estado de agregación de los compuestos. Características físicas de un alcano. Las propiedades físicas cambian en función del peso molecular. Bien, eso es importante, porque a partir del peso molecular, sus propiedades físicas cambian. Y una de las propiedades físicas que cambian, que varían en cuanto al peso molecular y en cuanto a la disposición de los átomos de carbono, es el punto de fusión y de ebullición. Mientras más pesado, mientras más peso molecular tenga un alcano, mayor será su punto de ebullición y de fusión. Y mientras más chico sea, menor punto de fusión y menor punto de ebullición tendrá. Si yo tengo dos hidrocarburos alcanos que tienen el mismo peso molecular, y si uno de esos hidrocarburos presenta ramificaciones, ¿sí? En presencia de ramificaciones, el punto de ebullición de un hidrocarburo baja, ¿ok? El punto de ebullición sube en función al peso molecular, hasta el carbono 4 aparece como gases. Los puntos de ebullición de los hidrocarburos ramificados son menos que los hidrocarburos lineales. Entonces ahí tenemos que, si tenemos el mismo peso y uno de esos hidrocarburos presenta ramificaciones, ese hidrocarburo presentará un punto de ebullición más bajo. ¿Por qué? Porque en presencia de ramificaciones, los puntos de ebullición son menores que aquellos de cadena lineal, con el mismo número de átomos de carbono. Respecto al punto de fusión, las moléculas redondeadas se empaquetan mejor que las lineales y tienen mayores puntos de fusión. Bien, entonces acá para distinguir las principales características de un hidrocarburo es su estado de agregación y cómo varía el punto de ebullición y de fusión de acuerdo al peso molecular, a su peso y de acuerdo a las diferentes ramificaciones que pueda llegar a tener ese compuesto. Los alcanos son compuestos no polares. Debido a esto, las fuerzas intermoleculares que operan en los alcanos son del tipo Van der Waals, o sea, dipolo inducido. De ello se deduce que al ser estas fuerzas débiles, los puntos de fusión y ebullición serán bajos. Estos puntos de fusión y ebullición aumentan a medida que también aumenta la cantidad de átomos de carbono del compuesto. Esto es de esperarse, ya que al ser cada vez más grande la molécula, aumenta proporcionalmente la superficie de contacto entre las mismas. En consecuencia, las fuerzas dipolo transitorio son cada vez más intensas y por lo tanto más difíciles de vencer. Entonces ahí tenemos la explicación de que por qué los alcanos, al tener mayor peso molecular, aumenta su punto de ebullición y de fusión. ¿Por qué? Porque las fuerzas se hacen cada vez más fuertes. Bien, otra característica que podemos mencionar de los alcanos es que presentan bajos puntos de fusión y de ebullición debido a la baja polaridad de sus moléculas. ¿Sí? Son menos densos que el agua, o sea, son más livianos que el agua. No son solubles en compuestos inorgánicos, es por eso que no son solubles en agua, porque el agua es un compuesto inorgánico, pero son solubles en compuestos o en disolventes orgánicos.
ya sea el éster, el cloroformo, el benceno. Y acá hay una regla fundamental en la química orgánica, es que todo compuesto orgánico se disuelve, ¿sí? O se diluye o actúa con disolventes de origen orgánico. Bien. La presencia de ramificaciones disminuye el valor esperado en los puntos de fusión y ebullición debido a que éstas disminuyen la superficie de contacto, porque la molécula va adquiriendo una forma cada vez más. Esto es debido a la disminución de la superficie, por lo que disminuyen también las fuerzas intermoleculares. Son poco solubles en disolventes polares, insolubles en agua y solubles en disolventes polares de baja polaridad. Poseen una densidad inferior a la del agua, el punto de fusión y el punto de ebullición y la densidad aumenta con la masa molecular. Un incremento con la ramificación disminuye el punto de ebullición y son insolubles, perdón, en agua, pero solubles en solventes orgánicos, como ser el éter, el cloroformo, el benceno, entre otras cosas. Entonces acá tenemos las propiedades físicas de los alcanos. ¿Bien? Y ahora vemos la fuente de alcanos, fuentes de alcanos y cicloalcanos. ¿Cuál es la fuente principal de alcanos? La destilación del petróleo, la destilación fraccionada, lo que se conoce como cracking catalítico o un cracking térmico. También podemos obtener alcanos mediante la hidrogenación catalítica de alquenos y ciclos alquenos y el acoplamiento de aluros de alquilo. Esas son las principales fuentes. Es como yo puedo obtener alcanos. Primero principal, la principal fuente, la destilación fraccionada del petróleo o el cracking térmico, por hidrogenación catalítica de algún alqueno o de algún alquino y por el acoplamiento de haluros de alquilo. Ya lo vamos a ver. Hablar de la destilación, que es hablar de la destilación del petróleo, el petróleo es una mezcla compleja de alcanos y cicloalcanos que puede separarse por destilación fraccionada. ¿Sí? La destilación fraccionada a simple explicación es que se mete el, el crudo, el petróleo, en un cilindro grande, ¿sí? Un cilindro enorme, en ausencia de oxígeno a grandes temperaturas, aproximadamente entre 500 a 800 grados Celsius, en ausencia de oxígeno. Lo que hace el calor es romper las estructuras, ¿sí? Romper las estructuras moleculares de cadenas lineales grandes y convertirlos en cadenas más pequeñas que sean económicamente rentables. Entonces, como podemos ver ahí del fraccionamiento del petróleo, podemos sacar los lubricantes, los asfaltenos, los aceites, las naftas, el queroseno, la gasolina y el gas natural, que por diferencia de densidades se van agrupando en el cilindro, ¿sí? En este caso en una torre, ¿no? Se van acumulando por diferencia de densidades en los diferentes compartimientos de la torre y después van siendo separados. Las reacciones de alcanos. Una de las reacciones, ya estamos acá en lo que son las propiedades químicas de los alcanos. Y una de las propiedades químicas de los alcanos es la combustión. No solamente de los alcanos, sino de cualquier tipo de compuesto orgánico. Cuando sucede una oxidación de elevada temperatura, solemos decir que ha ocurrido una combustión mediante una reacción que libera dióxido de carbono y agua. La reacción es exotérmica y se usa para liberar energía. Entonces yo puedo tener una combustión, es simplemente una oxidación que se da. Es una reacción que genera la liberación de dióxido de carbono, agua y energía. Y esa energía la vemos reflejada como el calor que despide esa reacción química, que es una reacción del tipo exotérmica. Entonces yo puedo decir que cuando realizamos la combustión de un hidrocarburo del tipo alcano, que tiene esta fórmula, en presencia de oxígeno, ocurre la liberación de
de dióxido de carbono y agua. Por ejemplo, acá, ¿ven? Estamos haciendo la combustión del propano más el oxígeno, me va a generar a mí 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. Bien. Entonces, ahí lo que podemos observar es que acá tenemos la fórmula de la combustión. Por ejemplo, acá nos está diciendo que tenemos nuestro alcano más el oxígeno. Vamos a obtener los moles de dióxido de carbono y los moles de agua. Fíjense en que acá tenemos N. Ese N significa los números de átomos de carbono que vamos a tener. Por ejemplo, acá hacemos reaccionar un compuesto que es el propano, que tiene 3 átomos de carbono. Entonces tenemos acá el propano más el oxígeno. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono voy a obtener? Y la misma cantidad de los átomos de carbono que están reaccionando. 3. ¿Y cuántos moles de agua voy a obtener? Voy a obtener el número de átomos de carbono que tenemos reaccionando más uno. Si acá teníamos 3 átomos de carbono, más uno nos da 4 moléculas de agua. Eso es lo que genera que acá, a la hora de igualar el oxígeno, contamos los oxígenos al final. Acá tenemos 6 más 4 son 10 y pongamos acá un 5 para que mi reacción quede completamente igualada. Entonces arriba tenemos la fórmula general, los pasos que tengo que seguir, que sustituir para que la reacción me quede igualada. No solamente en una reacción de combustión se libera dióxido de carbono, vapor de agua y energía en forma de calor, sino que también podemos clasificar a la combustión en dos tipos de combustiones, una combustión completa y una combustión incompleta. En la combustión completa se produce cuando se libera dióxido de carbono, agua y energía en forma de calor, mientras que una combustión incompleta, ¿sí? Una combustión incompleta, se libera monóxido de carbono. Bien, si se está liberando el gas monóxido de carbono, quiere decir que esa combustión está siendo incompleta, no se está consumiendo todo el material que yo estoy quemando, se me está escapando ese compuesto, se me está escapando y me está produciendo un gas que es altamente tóxico, que es en el caso del monóxido de carbono. Entonces tengo que siempre fijarnos, fijarme qué tipo de combustión estamos teniendo, ya sea en el laboratorio, ¿sí? O inclusive en nuestras casas, ¿bien? Siempre tenemos que tener una combustión completa. En las cocinas, por ejemplo, fijarse bien el color de las llamas de la cocina, tiene que ser un colorcito celeste, ya si empieza a ser muy roja, un color medio verde. Entonces tenemos ahí una combustión incompleta en el cual estamos liberando monóxido de carbono, que es un gas altamente tóxico y que no lo podemos sentir nosotros. Entonces nos estamos intoxicando con ese gas hasta tal punto que nos puede llegar a hacer mal, nos puede ocasionar en algunos casos la muerte. Por ejemplo, hay varias noticias, no sé si ustedes escucharon o vieron que hay varias noticias en países como en Argentina, en España, sobre todo en lugares donde hace mucho frío en invierno, donde gente ha dormido con la estufa prendida y lamentablemente han muerto por intoxicación. ¿Debido a qué? A la combustión incompleta que estaba generando ese artefacto. Bueno, una de las reacciones químicas que hemos visto de los alcanos era eso, la combustión que puede ser completa o incompleta. Después tenemos lo que es la halogenación. La halogenación es una reacción de sustitución entre los alcanos con los halógenos. ¿Bien? Una halogenación consiste en añadir, ¿sí? En añadir un átomo de un halógeno a una molécula de un alcano, sustituir un
un hidrógeno por un halógeno. Es por eso que los alcanos presentan reacciones de sustitución. Sacan de su estructura, van a sacar un átomo para sustituirlo por otro. Por eso presentan reacciones de sustitución. La reacción, cuando hacemos una halogenación, sabemos que los halógenos son compuestos diatómicos, ¿sí? Lo tenemos que representar como tal. La reacción con el cloro ocurre lentamente en la oscuridad, pero más rápidamente en presencia de luz solar. Y yo tengo diferentes tipos de halógenos, como ustedes ya saben, tenemos el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hacemos una halogenación para hacer una sustitución a un alcano, necesitamos condiciones que en el laboratorio son difíciles de conseguir. Por eso estos compuestos no presentan mucha reacción química. Una de las cuales es la halogenación, por ejemplo. La halogenación únicamente vamos a trabajar con el cloro y con el bromo. ¿Por qué? Porque son halógenos que actúan de forma inmediata o de forma lenta cuando se combina con un alcano. Mientras que con el yodo, cuando yo junto el yodo con un alcano, el yodo no reacciona, y cuando lo combino con el flúor, la reacción es extremadamente violenta, puede ocurrir algún tipo de accidente en el laboratorio. Es por eso que descartamos al flúor como un halógeno para hacerlo reaccionar con un alcano, quedándome únicamente con los halógenos cloro y bromo. Bien, la reacción se hace lenta, o sea que yo necesito un medio para que la reacción ocurra de forma rápida. Necesito un catalizador, que se lo conoce en química. Y ese catalizador puede ser o luz ultravioleta o puede ser calor, energía, ¿sí? Entre aproximadamente 250 a 400 grados son condiciones extremas que difícilmente podamos conseguir en un laboratorio, ¿sí? Acá puede ser, en vez de poner calor o luz, podemos poner luz ultravioleta, así, luz ultravioleta o calor. Entonces ahí estoy especificando en mi reacción química los catalizadores que puedo utilizar, ya sea luz ultravioleta o calor. ¿Qué es lo que hace la reacción química? Al tener calor, ¿sí? Al añadir calor, la estructura de la molécula del halógeno, como es un elemento diatómico, se rompe, ¿sí? Se rompe, quedándome a mí dos iones cargados negativamente. Y esos iones tienen la necesidad de adquirir un electrón, ¿sí? Tomar un electrón para hacer compuestos más estables. Entonces lo que hace este ion del cloro, como el cloro tiene una alta electronegatividad y una buena afinidad electrónica, es capaz de arrancar uno de los hidrógenos de la molécula, por ejemplo, romper ese enlace de la molécula y atraer consigo el hidrógeno. Lo atrae, lo arranca, lo sustituye. Cuando se forma el hidrógeno en combinación con el cloro, se forma este compuesto, H-cloro, ¿sí? Que es el cloruro de hidrógeno. No podemos decir que es el ácido clorhídrico porque las reacciones, al estar a altas temperaturas, los compuestos están en forma de vapor. Y ese compuesto, hidrógeno, cloro en forma de vapor, se llama cloruro de hidrógeno. Entonces, al sustituir este hidrógeno, acá me queda una carga libre. Y esa carga libre, para equiparar, para que se produzca un balance en cuanto a las cargas, va metido el otro cloro que queda separado de la molécula. Entonces formando un alcano que está halogenado de esa forma. El balance energético para el cloro y para el bromo es razonablemente exotérmico y la reacción es practicable. El del flúor
es realmente peligroso porque se libera tanto calor que la reacción puede ser explosiva. Y la reacción con el yodo es endotérmica y carece de utilidad práctica. Entonces tenemos la halogenación de un alcano, ¿sí? Que se produce mediante la sustitución de un átomo de hidrógeno por un halógeno, y los más utilizados son el cloro y el bromo. Los catalizadores, luz ultravioleta o calor. De la tabla se deduce lo siguiente, que, lo que va, los halógenos que vamos a utilizar son el cloro y el bromo. Con el yodo no reacciona, y bueno, y con el flúor es una reacción altamente peligrosa para hacerla en un laboratorio. Y acá tenemos el mecanismo de la reacción, cómo ocurre ese mecanismo cuando hacemos una halogenación. Lo primero que hacemos es, por ejemplo, acá estamos combinando un alcano, en este caso es el metano, con el cloro, que lo había explicado en presencia de luz ultravioleta o de calor. El mecanismo de esta reacción sigue tres etapas. La primera etapa es de iniciación, en donde el halógeno en presencia de luz, o más precisamente en presencia de calor, esa molécula se rompe generando iones cargados, ¿sí? Esos iones cargados se propagan, van a ir a la siguiente fase, que es la propagación, por diferencia de cargas de electronegatividad y de atracción y de afinidad electrónica. Estos iones que tienen una carga libre son capaces de arrancar un hidrógeno de la molécula del alcano para formar este compuesto. Bien, para formar ese compuesto. Una vez que forma ese compuesto, ¿por qué? Porque uno de los iones cargados del cloro ha atrapado a un hidrógeno del alcano, se produce lo que es la propagación. Y después la terminación, ¿por qué? Porque al sacar un hidrógeno, ¿sí? Al sacar acá un hidrógeno, esta molécula queda con una carga libre, ¿sí? Ese radical que me quedó tiene una carga libre. Esa carga libre, y con este cloro, con ese cloro que también está cargado, tienden a atraerse entre sí, tienden a sustituirse, tienden a atraerse entre sí por diferencia de cargas, generándome a mí el compuesto. Entonces ahí se produce lo que es un mecanismo de sustitución. Saco un hidrógeno para sustituirlo por un halógeno. Es simplemente eso, la halogenación de un alcano. Sustituir un hidrógeno por un halógeno. En los alcanos superiores, ya sean un poquito más grandes, de 3, de 4, se ve que es más fácil la sustitución de un hidrógeno en el carbono terciario que un hidrógeno en el carbono secundario, y el último más que un primario. O sea, que los hidrógenos terciarios salen más fáciles que el secundario, y el secundario mucho más fácil que el primario. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que podemos visualizar acá? Cuando tenemos cadenas de alcanos un poquito más largas, por ejemplo de 3 hasta de 4, de 3, de 4, de 5, se produce una mezcla de esos compuestos, ¿sí? Se produce una mezcla de esos compuestos en donde podemos observar que ocurre lo siguiente. Cuando yo hago reaccionar un alcano superior, por ejemplo un alcano de 3 ya, el cloro lo que hace es formar isómeros, es decir, que va a formar primero un compuesto en donde el cloro reemplace a un hidrógeno de ese carbono. Después va a formar otro compuesto en donde el cloro reemplace a un hidrógeno de ese carbono, y después va a formar un compuesto donde reemplace a un hidrógeno de este carbono. Es decir, tener una mezcla de isómeros. Por ejemplo, el primer compuesto que vamos a obtener es que la molécula del alcano, el cloro, haya sustituido un hidrógeno de el primer átomo de carbono, más
tenemos el otro compuesto en donde el cloro ahora ha sustituido un hidrógeno del segundo átomo de carbono, más el otro compuesto donde el cloro haya sustituido ahora un hidrógeno del último carbono, ¿sí? Generándome a mí una mezcla de isómeros. Fíjense que si yo quiero nombrar este compuesto, se llama un cloropropano. Y este compuesto también se llama un cloropropano. Entonces nosotros podemos decir matemáticamente, bueno, como yo obtengo mayor cantidad de este compuesto, de un cloropropano, es aquel compuesto que se obtendrá en mayor cantidad. Es el compuesto que prevalece en la reacción química. Pero esto no ocurre. ¿Por qué? Porque debido a los hidrógenos, a los tipos de hidrógenos que vamos a tener en la molécula de un hidrocarburo, es más fácil reemplazar un hidrógeno, ¿sí? Acá está en rojo, por ejemplo, que los hidrógenos terciarios salen más fáciles que el secundario mucho más fácil que el primario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos hidrógenos primarios y acá tenemos hidrógenos secundarios. En los hidrógenos primarios, ¿sí? En los hidrógenos primarios, el átomo de carbono los tiene bien agarrados, ¿sí? Los hidrógenos primarios tienen una fuerza de atracción con el átomo de carbono que es fuerte, mientras que los hidrógenos tienen una fuerza de atracción un poco más débil que lo que tendría un hidrógeno primario. Es por eso que a la hora de sustituir, a la hora de producirse la sustitución, el halógeno, ¿sí? Al halógeno se le hará más fácil sustituir un hidrógeno secundario que un hidrógeno primario. Es por eso que el compuesto que se va a obtener en mayor cantidad, en este caso, es el 2-cloropropano. ¿Por qué? Porque es más fácil que el halógeno sustituya hidrógenos secundarios que hidrógenos primarios. Es por eso que acá tenemos una acotación, que los hidrógenos terciarios salen más fáciles que el secundario y el secundario mucho más fácil que el primario. O sea que el hidrógeno más difícil de sustituir es el hidrógeno del tipo primario. Lo sigue el secundario y lo sigue el terciario. Por eso podemos observar que el compuesto que vamos a obtener en esa mezcla de compuestos, al compuesto que lo vamos a obtener en mayor cantidad, es a el 2-cloropropano producido por la sustitución del hidrógeno secundario. Y acá tenemos lo mismo, ¿sí? Acá ya tenemos lo mismo, fíjense que acá el bromo entra tiene para sustituir hidrógenos primarios, hidrógenos secundarios. Como habíamos dicho anteriormente, los hidrógenos secundarios son más fáciles de sacar. Entonces formaremos más compuestos, ¿sí? Formaremos más compuestos del 2-bromopropano que un bromopropano. Acá podemos fijarnos, ¿sí? Que la diferencia entre la obtención de un compuesto y de otro de las diferentes reacciones varía mucho en cuanto al halógeno que estemos colocando. Fíjense que con el cloro podemos obtener más o menos una mezcla equitativa, un 45% a un 55%, mientras que la otra de un 3% a un 97%. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre por la capacidad que tiene el bromo a reaccionar con los otros compuestos. Tiene mayor afinidad electrónica, tiene mayor energía de ionización, tiene mayor electronegatividad, lo que fomenta que obtengamos mayor producto de uno de los compuestos para el bromo. Que en este caso el compuesto que lo vamos a obtener en mayor cantidad siempre será el 2-bromopropano porque es más factible sustituir hidrógenos secundarios que de hidrógenos primarios. Entonces tengo que acordarme que cuando nosotros hacemos la reacción de un alcano, el cloro o el halógeno forma una mezcla de isómeros que ataca a cada uno de los átomos de carbono. Sustituye un hidrógeno de cada átomo de carbono,
formándome a mí una mezcla de isómeros, que después, dependiendo del análisis que yo haga, puedo predecir cuál de las mezclas la tendré en mayor proporción. Luego, tenemos lo que son la isomerización de los alcanos. Un alcano normal puede transformarse en su isómero ramificado en un proceso lento y reversible. Se necesita un catalizador, temperatura, presiones totalmente diferentes. Entonces, hablamos de isomerización. Un alcano puede formar isómeros, no solamente un alcano, sino también los diferentes compuestos orgánicos. Un isómero es aquel átomo o aquella molécula, perdón, que tiene la misma cantidad de átomos, ¿sí? Del mismo elemento, que tienen el mismo peso molecular, pero que están dispuestos en forma totalmente diferentes. Por ejemplo, acá podemos tener un ejemplo, yo pongo acá el butano, por diferentes posiciones que pueda adquirir esa molécula, ¿sí? Puede pasar a tener lo que es el isobutano o mejor conocido como el 2-metilpropano. Estos dos compuestos son alcanos y son isómeros entre sí porque comparten la misma cantidad de átomos de carbono que de hidrógeno y aparte tienen la misma masa molecular. Estos son isómeros, ¿sí? Son compuestos que tienen la misma masa molecular, la misma cantidad de átomos de carbono, pero que presentan estructuras totalmente diferentes, ¿sí? Podemos ver que dependiendo de la cadena ramificada, es el estado de agregación que podemos tener nosotros en un compuesto. Por ejemplo, en este caso no se lo ve muy bien, pero ¿qué es lo que pasaría si yo, en vez de tener un isobutano, en vez de tener el butano, perdón, yo tengo el pentano, ¿sí? Acá tenemos, le agreguemos acá CH3, bueno, acá ya sería un CH2, ¿sí? Acá tengo un pentano. Yo sé que el pentano, en su estado puro, natural, el pentano, al ser carbono 5 ya es un hidrocarburo líquido. Bien, es un alcano líquido. Pero yo puedo isomerizar esta molécula y hacerla de esta forma. Sacar ese hidrógeno y puedo tenerlo acá, CH3. Tengo Tengo acá este compuesto que se llama pentano y este compuesto que se llama el 2,2 dimetilpropano. Fíjense en que tenemos la misma cantidad de átomos de carbono, son 5, y la misma cantidad de átomos de hidrógenos, que son 10. Acá tengo 10 y acá tengo 10. Entonces, esos son isómeros, pero fíjense que por más que tenga la misma cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno, presentan estructuras diferentes. Acá tengo un pentano y acá tengo un propano. Bien, fíjense que este es un pentano y este es un propano. ¿Qué es lo que pasa? El estado de agregación también es diferente porque este va a estar en estado líquido porque la base del hidrocarburo es pentano y este va a estar en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque la base del hidrocarburo que nos da es un propano. Entonces ustedes dirán, ¿cómo puede ser posible que esto suceda? Esto sucede debido a las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas, que mientras más chico sea la cadena carbonada, serán menor las fuerzas de atracción que tendrán y por lo tanto harán que varíe su estado de agregación. Entonces fíjense, tenemos los mismos compuestos, nada más que acá está en estado líquido y acá está en estado gaseoso. Por lo tanto, tienen puntos de ebullición totalmente diferentes. Mientras más grande sea la cadena carbonada lineal, más puntos de ebullición y de fusión tendrá en comparación a un propano. ¿Ok? Sigamos. El cracking. Vamos a ver lo que es el cracking térmico. El cracking térmico o pirólisis. ¿Qué es? Es la descomposición de una sustancia por el solo hecho de añadir calor. Cuando los alcanos son sometidos a altas temperaturas entre 500 u 800 grados Celsius en ausencia de oxígeno, se rompen las cadenas carbonadas formándose alcanos y alquenos de menor masa molecular e hidrógeno. Entonces el cracking
tiene como propósito romper las cadenas carbonadas del crudo para transformarlo en cadenas carbonadas más chicas, tanto alcanos como alquenos, que sean económicamente rentables. Y también se produce hidrógeno, ¿sí? Que es uno de los combustibles del mañana, el hidrógeno. Este proceso es importante porque permite obtener naftas a partir de hidrocarburos superiores de menor valor comercial. También hidrógeno y alquenos como el eteno para formar los llamados polímeros. O sea que del cracking térmico, cuando se introduce el crudo, el petróleo, porque el petróleo de por sí no tiene valor, ¿sí? El petróleo no vale nada, lo que vale son sus derivados, ¿sí? Las naftas, los alcanos, los alquenos, se produce hidrógeno, que es utilizado como combustible, se produce un eteno, que es utilizado para formar polímeros en la industria de los plásticos. Y tenemos el mecanismo de reacción, ¿sí? Tenemos el mecanismo de reacción, ¿qué es lo que ocurre en el cracking? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el cracking térmico? Lo vamos a hacer lo voy a hacer la representación chiquito de una molécula, por ejemplo, para el etano, ¿sí? Ustedes recuerden que esta reacción puede suceder para estructuras que son cadenas carbonadas largas, por ejemplo, de 20, de 30, ¿sí? Yo lo voy a explicar con un ejemplo con una molécula que es el etano, ¿sí? Que es una molécula chiquita, para que ustedes vean qué es lo que ocurre, ¿sí? Tenemos tres partes en el mecanismo de craqueo, de cracking o de pirólisis, que es la iniciación, la propagación y la terminación. ¿Qué es lo que hacemos primero? Sabemos que los hidrocarburos, imaginemos que esto es una cadena larga, ¿ok? Son cadenas largas. La iniciación es que en presencia de calor y en ausencia de oxígeno, esta estructura de los hidrocarburos se rompan, ¿sí? Entonces, al romperse me generan dos iones que tienen una carga libre, lo que hace que estos iones se propaguen, ¿sí? Se propaguen, se junten, ¿sí? Se propaguen, se junten o que quiten electrones de las otras moléculas para que ellos sean más estables. Por ejemplo, este que tenemos acá, esta molécula del etano, al romperse me forma estos iones cargados. Este ion, ¿sí? o esta partícula cargada, para que sea estable, necesita un electrón, porque perdió, necesita un electrón. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se va a juntar con otra molécula, ¿sí? Que todavía no ha reaccionado y le va a quitar un hidrógeno. Le va a quitar un hidrógeno para que esta molécula se haga una molécula más estable. Entonces, si acá teníamos CH3 y se convirtió, atrapó un hidrógeno, un electrón, se me convirtió en una molécula a mí, una molécula estable. Y esta molécula que no ha reaccionado todavía, le quitó un electrón, quedando ahora una molécula, un ion más grande que el que teníamos anteriormente, cargado también. Entonces, a medida que va ocurriendo la propagación, estos iones grandes, cargados, se van uniendo con otros iones iguales. Por ejemplo, este ion se va a unir con este ion y me va a generar a mí un alqueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque la única forma que estos dos iones se combinen entre sí es sacar un hidrógeno que tienen en común y formar un doble enlace, generándome a mí este hidrógeno que queda libre. Ese hidrógeno que queda libre está cargado. ¿Qué es lo que hace? Este hidrógeno, al estar cargado, va a reaccionar con una molécula neutra y le va a quitar un hidrógeno a la molécula, para que ese hidrógeno quede, ¿sí? Para que ese hidrógeno, al quitar un electrón, se me forma a mí una molécula de hidrógeno, generándome a mí de vuelta la molécula que teníamos anteriormente y siga el proceso hasta la terminación, se siga combinando con otras iguales para dar como producto un alcano de una cadena carbonada
y, e hidrógeno. Bien, eso es lo que ocurre a grandes rasgos con el mecanismo de reacción, cómo funciona el craqueo. Estas son las reacciones que yo puedo mencionar o las reacciones que puedo citar para lo que es un proceso de craqueo. El proceso de craqueo únicamente depende en romper las estructuras de un alcano. Al romperse las estructuras quedan cargas libres. Esas cargas libres, por ser más estables, se van a combinar con otras moléculas que no han reaccionado, ya sea quitando electrones para que esas moléculas permanezcan estables, y las otras moléculas que le quitamos los hidrógenos o electrones van a reaccionar con otras sucesivamente hasta producir un equilibrio en cuanto a cargas y en cuanto a composiciones. Bien. Bien, acá no los quiero distraer mucho, pero bueno, era necesario para que ustedes sepan cómo es el mecanismo, cómo funciona un craqueo. Esto es para una molécula bastante chiquita, que es el etano. Esto ocurre a grandes escalas, ¿no? Para moléculas que tengan 20, 40, 60 átomos de carbono, que nosotros a partir del craqueo podamos obtener hidrocarburos de alto poder económico, ¿sí? Me puede obtener eh, alqueno e hidrógeno como subproductos que pueden servir también. Ahora vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar en la clase que viene, vamos a hablar de lo que son las proyecciones de Newman. Bien, así que vamos a dar por terminada la clase número 2, ¿sí? Con el procedimiento de lo que es el mecanismo de reacción de el craqueo térmico. Bien, espero hasta acá hayan entendido las diferentes reacciones que vamos a ver para los alcanos. ¿Sí? Nos queda ver ahora lo que son isómeros de, de alcano y las reacciones para poder realizar los trabajos prácticos que vamos a ver más adelante. Bien, espero hayan entendido la clase teórica de lo que son los alcanos, las propiedades, las reacciones químicas, lo que es el cracking térmico. ¿Sí? Traten de copiar las diapositivas, traten de tener ordenadito sus apuntes para que sea mucho más fácil a la hora de estudiar y de acordarse los temas que hemos visto hasta ahora. Así que les deseo una linda tarde, un lindo día, una linda noche y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Saludos.